Quiero darle la cordial bienvenida al licenciado Alfonso Rosas, ex viceministro de Trabajo y hoy en día pues trabaja para la firma Aria Fábrega y sobre todo queremos conocer en la especialidad que lo caracteriza, cómo se dan estas situaciones, estos arreglos, estos acuerdos cuando las personas deciden, a pesar de que son días libres, trabajarlos. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Edna, Ariel, estimados radioescuchas. Siempre un gusto estar aquí con ustedes a través de los micrófonos de Radio Panamá. Un tema de actualidad, ya que noviembre era el mes que tenía más días feriados o de fiesta nacional. Igualmente, durante el mes de diciembre tenemos varios días. Tenemos que el artículo 46 del Código de Trabajo establece cuáles son los días de fiesta nacional. Entre ellos podemos mencionar que en el mes de noviembre están el 3 y 5 de noviembre, 10 y 28. Durante el mes de diciembre tenemos el 8 y el 25 y también tenemos el 1 de enero, que es otro día de fiesta nacional. ¿Cómo se pagan los días? Dígame. Ahora, antes de pagar los días, licenciado, el 8 vemos que cae el viernes, ¿verdad? Que es Correcto. El Día de la Madre. Generalmente este día, creo que es la primera vez que cae un viernes. ¿Se ha considerado, por ejemplo, hacer puente o no o eso no se va a considerar? ¿Cuándo se considera hacer puente? Bueno, hay que señalar que desde hace muchos años la ley que establecía los días puentes fue derogada. Nosotros nos regimos por lo dispuesto en el Código de Trabajo en lo referente a los días de fiesta o duelo nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que guiarnos por la normativa laboral que establece que cuando cae un día domingo, entonces el día de fiesta o duelo nacional se corre para el lunes siguiente. Este fue el caso del 5 de noviembre. ¿Se acuerdan? El 5 caía domingo y como caía domingo se trasladó para el lunes 6, que era el día hábil siguiente. Entonces, ahí hay que saber que cuando cae de esa manera, el recargo, porque hay un recargo que es del 150% sobre la jornada ordinaria cuando se trabaja un día de fiesta o duelo nacional. El recargo caía, ¿para qué día? Para el día 5, para los que trabajaban el día 5. Sin embargo, el gobierno habilitó como día de descanso en compensación el lunes siguiente. Para quienes trabajaban el lunes siguiente, que era el 6, estas personas tenían que pagársele con un recargo del 50% sobre la jornada ordinaria. ¿Dónde está esto? Esto está en lo que dispone el artículo 49 del Código de Trabajo. Vamos a citarlo para tratar de hacer un poco de docencia a nuestros queridos radioescuchas. El artículo 49 del Código de Trabajo señala lo siguiente: el trabajo en día de fiesta, duelo nacional o duelo se pagará con un recargo de 150% sobre el salario de la jornada ordinaria. Es decir, como decían nuestras abuelitas, 2 tiempos y medio. Sin perjuicio del derecho a aquel trabajador a que se le conceda como compensación cualquier otro día de descanso en la semana. Si el trabajador labora el día que le tocaba de fiesta nacional, por ejemplo, que trabaje el próximo viernes 8 de diciembre, ese trabajador tiene derecho a que se le remunere con un recargo del 150% sobre la jornada ordinaria. Y además debe dársele en compensación otro día libre de descanso. Y ese día libre, pongamos un ejemplo que se le da el día lunes próximo como día libre. Ese día lunes que se dio en compensación
por haber trabajado el Día de la Madre debe ser remunerado con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria. Dice, cuando el trabajador presta servicios en el día que debe dársele libre por haber laborado, en día de fiesta o duelo nacional, se le remunerará con un 50% de recargo sobre la jornada ordinaria. Entonces, hay que tener eso clarito, estimados radioescuchas, tanto del sector empleador como del sector trabajador. Si usted pone a su trabajador a que labore en un día de fiesta nacional, ese día tiene que pagarlo con 150% de recargo sobre la jornada ordinaria, es decir, 2 tiempos y medio. Y además, debe darle otro día libre en compensación, otro día libre de descanso. Y ese día libre de descanso, si usted pone al trabajador a laborarlo, debe pagarlo con un recargo del 50%. Bien, aclarado eso, entramos entonces a los despidos laborales tras los cierres de días. Entiendo que se está dando esa figura, licenciado, y que el Ministerio de Trabajo incluso señaló que no estaban de acuerdo con la suspensión de los contratos. Esto de los despidos laborales tras los cierres de días, ¿cuál es la interpretación que le da usted? ¿Eso es legalmente aceptado de acuerdo al Código Laboral? Bueno, si hablamos específicamente del caso de Minera de Panamá, ¿es así, verdad? ¿O del resto de los trabajadores? ¿O vamos a hablar de los dos casos? Vamos a hablar en general. Vamos a hablar, primero les hago una explicación sobre el caso de Minera Panamá. Pudimos observar que lo que presentaron fue una solicitud de autorización. Lo que pude observar fue que solicitaron una suspensión de los efectos del contrato de trabajo por fuerza mayor o caso fortuito, en base a lo que establece el artículo 199 del Código de Trabajo. Cuando se presentan la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo, se puede dar de dos maneras, pero tiene que dársele traslado a los trabajadores que tienen que presentar sus descargos, y además eso tiene que ir a una audiencia, a un acto de audiencia. ¿Por qué? Porque se hizo durante la pandemia la excepción debido a la gran cantidad de casos de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo que se dieron. Sin embargo, el debido proceso indica que es un proceso administrativo de naturaleza laboral en donde debe dársele traslado al trabajador o al sindicato, y donde además el trabajador tiene derecho a presentar sus descargos, a presentar su defensa, y debe ir a un acto de audiencia. En el acto de audiencia debe determinarse si concurren o no las circunstancias que establece la ley para poder aceptar la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. En el caso de Minera de Panamá, pude observar que el Ministerio de Trabajo muy atinadamente señaló que no correspondía la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, toda vez que las circunstancias que se dan en virtud de que la ley 406 de 20 de octubre de 2023 fue decretada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que lo que procede es el cierre de operaciones de la mina en este momento. ¿Cómo se va a dar ese cierre? Bueno, debe ser paulatino, pero deben las autoridades del gobierno, por ejemplo, de la Autoridad de Ambiente, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Comercio, entre otros, establecer la gradualidad como se va a dar el cierre de la mina. Claro, pero una cosa es el cierre de la mina y otra cosa es la situación jurídica de los trabajadores. Es decir, previo a eso, porque eso puede tardar 10 años, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los derechos a los que deberían, o los derechos que deben protegérsele a esos trabajadores de la mina? Si no
aplica legalmente la suspensión de los efectos de los contratos de los trabajadores que tienen con la empresa, ¿cuál sería entonces la figura? Porque si ya hay una fecha de cumpleaños, por así decirlo, de la actividad minera, ellos asumo yo que tienen que tomar decisiones con esos trabajadores. ¿Cuáles serían entonces las vías jurídicamente hablando y laboralmente hablando, para entonces ellos ir poco a poco cesando de las funciones a los trabajadores, porque va a ser obviamente insostenible, siendo que la actividad, estamos viendo, tiene que tomar una decisión, sí o sí, de cierre de la misma? Así es. Bueno, muy buena tu pregunta. A eso tenemos que responder que el camino correcto no era la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Y como lo señalé muy atinadamente, las autoridades en materia laboral la rechazaron. ¿Qué es lo que corresponde? Lo que corresponde es la solicitud de autorización de despido por razones económicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 215 del Código de Trabajo y la Ley 53 de 28 de agosto de 1975, que le da facultad jurisdiccional al Ministerio de Trabajo. Y puede darse de dos vías, porque todavía no sabemos de qué manera se va a dar el cierre, si se va a dar de inmediato o va a ser de manera gradual. Entonces puede ser de dos vías la solicitud de autorización de despido por razones económicas. Una, puede ser para un grupo total de trabajadores, para todos los trabajadores de la empresa. O dos, puede ser solicitado para el cierre de un determinado departamento o para una determinada cantidad de trabajadores. Entonces puede darse de esas dos maneras, para el cierre total de la empresa de una vez o para el cierre por departamentos o por áreas de trabajo. ¿Qué le correspondería en concepto de derecho a los trabajadores de la mina? ¿Qué les corresponde? El pago de sus vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad. Si tienen menos de 2 años de estar laborando, el preaviso se convierte en un derecho adquirido cuando tienes menos de 2 años de estar trabajando. Y además, la ley establece que debe pagársele dentro del proceso de autorización de despido por razones económicas el 100% de la indemnización a los trabajadores y los salarios laborados hasta la fecha del despido, hasta la fecha de autorización de despido por razones económicas. ¿Ok? Derechos adquiridos, vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad, preaviso si tienen menos de 2 años de estar trabajando, y además la ley establece que debe pagársele el 100% de su indemnización y además los salarios correspondientes hasta la fecha del despido. Todo esto con fundamento en el artículo 213, acápite C, que establece como causal de despido por razones económicas, en su numeral 3, la revocación o caducidad de una concesión administrativa, en este caso, la concesión que tenía Minera Panamá o que aspiraba a tener Minera Panamá porque no estaba en firme, toda vez que no había sido decretada, toda vez que había sido decretada inconstitucional anteriormente el contrato ley y nuevamente vuelve a decretarse inconstitucional. Entonces esa es la causal que aplica, la causal de terminación. Artículo 213, que establece las causales de despido, acápite C de naturaleza económica, numeral 3, por la revocación o caducidad de una concesión administrativa. ¿Cuál sería la principal prueba? Ajá. Sí, cuando usted habla de razones económicas, pudiera la empresa decir, bueno, no tengo liquidez, estamos realmente en la quiebra con esta situación porque la actividad ha dejado de producir lo que inicialmente estaba produciendo por todas las razones que sabemos, por los cierres, porque no se les dejaba trabajar, porque los trabajadores no podían ingresar incluso.
¿Pudiera de alguna manera ser una posibilidad de que la empresa diga, no tengo liquidez, por más que tengo la voluntad de pagarles, no tengo cómo? ¿Pudiera ser también una posibilidad de llegar a la figura del mutuo acuerdo? Correcto. ¿Qué pasa si la empresa le dice vámonos a un mutuo, pero el trabajador no quiere aceptarlo? Muy buena la pregunta nuevamente. Estamos en sintonía. ¿Qué pasa generalmente en la práctica en estos casos? Mientras o antes de que la empresa solicite la autorización de despido por razones económicas, con fundamento en el artículo 203, cualquiera de los numerales que quiera utilizar, la empresa, generalmente las empresas solicitan o presentan un acuerdo de terminación laboral por mutuo consentimiento, lo que nosotros conocemos en la calle como mutuo acuerdo. Y ahí queda al trabajador aceptarlo o no aceptarlo. ¿Qué tiene que pagarle en un mutuo acuerdo? Los derechos adquiridos al trabajador, que como ya lo señalamos son vacaciones, 13º mes, prima de antigüedad, preaviso si tienes menos de 2 años. Ningún mutuo acuerdo puede contener menos de los derechos adquiridos establecidos por ley. Además, hay otros derechos que no son los derechos adquiridos, que son los derechos en expectativa, que son los que se negocian. Los derechos adquiridos son los sobre los cuales no cabe negociación alguna. Los derechos en expectativas son aquellos que generalmente surgen de una resolución judicial. Pero para no irnos a pleito, la empresa y el trabajador llegan a un acuerdo. Reconóceme una parte de la indemnización o reconóceme el 100% de la indemnización. La indemnización es un derecho en expectativa y no es obligatorio que la empresa lo dé al 100%. Es una negociación y la empresa tendrá que establecer qué porcentaje de la indemnización va a reconocer a los trabajadores o si va a reconocer el 100%. Y corresponde al trabajador hacer una evaluación y entrar en ese proceso de negociación y decir, bueno, reconóceme tanto y lo quiero en 2 o 3 pagos. Y la empresa te dice, por ejemplo, la empresa por lo menos puede pagarlo hasta en 6 pagos. Entonces, siempre que no sean inferiores al salario mínimo, al salario que devenga el trabajador, disculpe. Es decir, si el trabajador ganaba un salario de $3,000, él puede acordar que se le hagan varios pagos, pero ninguno de ellos puede ser inferior a los $3,000. Entonces, entramos en ese proceso de negociación y corresponde a los trabajadores y a los empleadores determinar el monto por el cual van a cerrar el acuerdo. Si no hay acuerdo, como ya lo señalé, lo que correspondería en este caso de los trabajadores de la mina es que la empresa presente la solicitud de autorización de despido por razones económicas. ¿Cómo se da la solicitud de autorización de despido? Ya lo señalamos, para un grupo de trabajadores o para la totalidad de la planilla de trabajadores. Y existen algunas reglas que establece la ley para que puedan darse esos acuerdos. ¿Cuáles son las reglas que se aplican de acuerdo al artículo 213 capítulo C? Es que se empieza por los despidos de los trabajadores que tienen menor tiempo de antigüedad en la empresa dentro de las categorías respectivas. Es decir, que los primeros a los que se les solicita el despido es a los trabajadores que tienen menos antigüedad. Segundo, en orden de prelación establecido por ley, están para determinar la permanencia en el empleo a los trabajadores panameños respecto de quienes no lo sean. ¿Qué quiere decir esto? Como ellos tienen una gran cantidad de trabajadores extranjeros, Claro. debe procederse con el despido de los trabajadores extranjeros. Y la ley protege al trabajador panameño. Debe dársele una protección especial al trabajador panameño. Después,
de tercero, en el orden de prelación, están los trabajadores sindicalizados sobre los que no están sindicalizados. Es decir, ¿a quiénes se despiden en tercer lugar? A los trabajadores que no están sindicalizados. Vamos a hacer un breve recorder. En primer lugar, ¿a quiénes despedimos? A los trabajadores que tienen menos antigüedad. Segundo lugar, ¿a quiénes despedimos? A los trabajadores extranjeros. Tercer lugar, ¿a quién le corresponde? A los trabajadores que no están sindicalizados versus a los que están sindicalizados. Cuarto lugar, el cuarto lugar es una apreciación bastante subjetiva de la empresa, a menos que tenga mediciones de productividad. Porque en cuarto lugar, señala la ley, a los más eficientes versus a los menos eficientes. ¿Cómo voy a determinar qué trabajador es más eficiente versus otro que no es eficiente? A menos que tengan, como yo le digo, evaluaciones de recursos humanos que marquen, entre otras cosas, la productividad. La productividad del trabajador. Quinto lugar que se establece, las mujeres en estado de gravidez son las últimas que se despiden. Igualmente, los trabajadores que están aforados con el fuero sindical. Después de haber aplicado la ley. Ok, ¿y qué pasa con aquellas personas que tienen alguna condición, por ejemplo, de salud, que los ampara la ley? ¿Alguna enfermedad, por ejemplo, crónica? Todos aquellos que tengan fueros especiales. Recordemos que muchos de estos fueros, que el código es de 1971, y los distintos fueros, como el fuero de enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, es una ley 59 de 2005 que nosotros reformamos en la ley 25 de 2018. Entonces, todos aquellos trabajadores que se encuentran amparados por un fuero laboral, ya sea fuero maternal, fuero sindical, fuero de negociación, fuero por enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, fuero electoral, fuero, hay un nuevo fuero, hay un fuero especial para quienes denuncien a su empleador ante la Caja de Seguro Social por evadir la cuota obrero patronal. Todos esos fueros, y hay un fuero más reciente que es específicamente para las trabajadoras que sufren de un tipo de enfermedad especial que se me escapa el nombre, ahora se los voy a decir. Entonces, todos esos trabajadores que están amparados por fueros especiales son los que se despiden en último lugar. No puede aplicársele la ley hasta que sean los últimos que queden. En último lugar se vota ¿a quién? A los trabajadores con fuero sindical, a los trabajadores con fuero de maternidad, a los trabajadores con fuero por enfermedades crónicas, involutivas o degenerativas, a los trabajadores que tienen fuero electoral, a los trabajadores que tienen fuero de discapacidad, que se me había pasado hace unos minutos, y a los trabajadores que tienen fuero especial por haber denunciado a su empleador ante la Caja de Seguro Social. Estos son los últimos trabajadores sobre los que se le puede aplicar el despido. Bien, ahora recapitulando y para ir concluyendo en los minutos que nos quedan, licenciado, quiero retomar lo de los días libres, porque según la ley del 20 de diciembre que se declara como Día de Duelo Nacional, eso fue en el año 2022, ¿cómo quedaría entonces este día que se declaró pues como Día de Duelo Nacional a través del proyecto de ley 157? ¿Esto realmente sigue vigente? ¿Esto cómo se va a adoptar en esta ocasión? No sé si se está planteando pues alguna modificación, siendo que hay que ver con tantos días perdidos, si se va a hacer alguna modificación. No sé, ¿usted está en el área laboral? ¿Ha escuchado algo? ¿O se mantiene ese día 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional? Es interesante
porque el 20 de diciembre, si bien es cierto es un día de duelo nacional, anteriormente, anteriormente era un día que se elaboraba. Sí, Sin embargo, que entiendo que con la reforma es un día de duelo nacional y que, que de acuerdo a la ley, habría que ver si el gobierno va a establecerlo eh, como un día que debe remunerarse con el recargo del 150% de recargo y si además es un día de descanso obligatorio. Tendríamos que revisar qué es lo que va a establecer el gobierno sobre ese día en particular. Entiendo yo que con la reforma que se hizo, el año pasado, ese es un día de duelo nacional. Y los días así de es. duelo nacional, entonces, son de descanso obligatorio y se pagan con el recargo correspondiente. Vamos a ver cuál es el criterio del Ministerio de Trabajo sobre ese particular. Recapitulando, Entonces quedamos, ¿cuáles son los exacto, días? los días, exacto. Recapitulando, ¿cuáles serían los días de fiesta o de fiesta nacional o de duelo nacional Ujú. en el mes de diciembre? Tenemos que el día 8 de diciembre, que es el próximo viernes, Así Día de es. la Madre, el Ujú. día 25 de Así diciembre, es. que es el día de la Navidad. Este es un país en su mayoría cristiano. eh, y el 24 sí se trabaja. Ojo, porque siempre me hacen esa consulta. ¿Qué pasa con el 24 de diciembre? El 24 de diciembre sí se trabaja. El 25 es el día de fiesta. Igual pasa el El día ve- y 31 el de diciembre. 26 y el 26 se activa todo normal. Así es. ¿Y qué pasa igualmente con el 31 de diciembre? El 31 de diciembre se elabora el día de descanso por fiestas nacionales el 1 de enero Primero. de 2024. Entonces, ojo con eso, siempre existen quienes me preguntan, ¿y el 24 tengo que trabajar? Sí, señor, el 24 usted tiene que trabajar. ¿Y el 31 tengo que trabajar? Sí, señor, el 31 de diciembre se trabaja día completo. Pero si usted trabaja el 25, si usted trabaja el día 1 de enero, o si usted trabaja el próximo 8 de diciembre, Día de la Madre, tienes que pagarlo con el recargo que corresponde, que es el 150% sobre la jornada ordinaria, es decir, 2 tiempos y medio. Ojo, antes de que se me pase, para las Ujú. trabajadoras domésticas, que también siempre nos preguntan sobre ese Sí, tema, las trabajadoras domésticas también tienen derecho a que se les reconozca el día de fiesta o de duelo nacional, pero con un recargo diferente. A las trabajadoras domésticas que laboren los días de fiesta o duelo nacional se les debe remunerar con un recargo del 100% sobre la jornada ordinaria, es decir, un tiempo adicional. Para el resto de los trabajadores es 150% sobre la jornada ordinaria. Para las trabajadoras domésticas es un recargo del 100%. bien. Queda claro, licenciado Alfonso, entonces que tenemos que esperar qué decisiones se va a tomar al respecto, a pesar de que a través de la ley 157 se decidió pues declarar o decretar el 20 de diciembre como un día de duelo nacional. Esto nos queda pendiente para las próximas que conversemos en este espacio. ¿Le parece? Correcto. Me das unos minutos y te Sí, verifico ese tema. claro, cómo no. Bueno, ya tenemos que irnos al cambio, pero de seguro para la próxima nos da entonces, nos viene con la información que va a pasar el 20 de diciembre, si vamos a estar precisamente pues acogiéndonos a ese día como un día de duelo nacional. Lo volveremos Perfecto. a invitar, licenciado. Muchísimas Gracias, gracias, Edna, Ariel, a todo el equipo de Es Cuestión de Ley y muchas gracias a gracias a los usted, micrófonos de Radio Panamá. gracias a usted, que tenga una linda tarde. Tres Igual. cuarenta y un minutos, momento de irnos a una pausa, amigos. Al volver, usted no le cambie. Venimos con más.